Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Javier, Javerim, vengaste en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot y placer de charlación con nuestro caro amigo Javier Delgado. Javier, ¿qué Javier? Merci mucho. ¿Qué tal? ¿Qué a ver tú? Ujú. Estoy muy bien. Todo bueno aquí en Londra también, merci mucho. Y Duncan, primero de todo, Javier, te queríamos demandar cómo te empezaste el ladino, de ande para ande el ladino. Em, Pues empecé latino con la profesora Isabel, Ujú, Isabel Pérez Alonso, una profesora magnífica. ujú, Quiero desde aquí darle muchas gracias. ujú. Nada, empecé en la universidad. Sí. Tenía... ah, Para los Sí, que sí, no sí, por conocen favor. a la profesora Isabel, ella tomó unos cursos con nosotros en Latino 21 y así que conmigo en Oxford. ¿Y qué universidad es esta? ¿Dónde se topa? ¿Cómo se llama? Es la Universidad de Salamanca. Ujú, Salamanca es una ujú, ciudad en España, ujú, y tiene la universidad más vieja, ujú. la más antigua. Seguro que es una universidad con mucho prestige, con mucho cabot también, sí. Ujú, Sí, tiene mucho cabot, mucho prestigio. ujú, Para empezar en lenguas, para empezar filologías, la mejor de España. ujú. ¿Y tú que te estás empezando filología en general o algún modo en particular de filología y ahí dentro esto el curso de ladino o cómo es? Sí, no. Estoy empezando filología Ujú, clásica, griego, latín. ujú, Mm, Bueno, ya es tiempo de empezarme en latino. ujú. ¿De qué no? Seguro. Y esta es una oportunidad magnífica para Mordi que no hay muchas universidades donde podemos empezarnos el ladino en España. Y en todo el OLAM en general, más en España en particular. Y dunque, cuando te empezaste el latino, ¿qué modo de latino? ¿Latino escrito más que todo hablado? Y si era escrito, ¿en qué alfabetos? Por ejemplo, en alfabetos de Bien, librito empecemos o el solamente. latino. Ujú, A ver, en primero empecemos los alfabetos con ujú, los que se escribe el latino. Empecemos el rací, empecemos un poco el merubá, ujú. empecemos el solitreo. El solitreo es dificilísimo. Sí, sí, eso es Eh, mejor, seguro. eh, eh, um, y después, la segunda hora de clase, siempre estudiábamos un poco la lengua con el método de Varro, Ujú. De está Marie en Christine Barol, sí. francés, Ujú, sintiendo ujú, romanzas, porque mm. me placen muchísimo las romanzas sefardíes. Joaquín Díaz, ¿lo conoces? Joaquín Joaquín Díaz. Díaz, pienso que Joaquín sí, Díaz, sí, ahora que lo sí. dijiste, sí. Ujú, Es un folclorista español sí. magnífico. Ujú, Tiene un disco que se dice Romanzas y Cantigas Sefardíes, ujú, espectacular. ujú, ujú, La Ilíada de Mosè Elión, un mm, poco de poesía en ladino, ujú. así. Sí, seguro que mismo si en Latino 21 metimos ya un mabul de interviews, a la gente siempre le placen más las canticas. Siempre tienen más visitas las canticas, aunque estos son muy, muy importantes para empezarse el latino. Y ahora de esto, Moshe León, que hemos hecho la buena vida, hay 2 años en Canadá en Repose, también tiene escrito y trasladado y mismo trabado muchos filmes en latino y lo habla muy, muy bueno. Ujú. ¿Y Sí, ya los qué- tengo vistos. ujú. Perfecto, sí, en Latino 21 tenemos 3 o 4 filmes. ¿Y qué modo de país o cultura de la diáspora sefaradí te place más? ¿Y de qué? ¿La turca, la griega, la israelí, Estados Unidos? Mm, Es una demanda difícil, no Ujú, es colai, pero creo que la turca. ujú, ujú, La turca y la griega. ujú. Eh, ¿Y, um, sí? no, sigue, ¿Y sigue. ya tienes visto, por ejemplo, la serie de Netflix Kulüp? Donde No, no la conozco.
Ah, es una serie muy interesante, aunque hay dos en programas en Netflix donde se habla ladino. Uno es Kulüp, que quiere decir club en turco, y hay diálogos muy interesantes. Ujú, La persona que aconsejó desde el punto de vista lingüístico a la producción de este show fue Iset Bana. Y afuera de esto también están Karen Sharjón y muchos otros que son ujú, latinohablantes. Es muy interesante desde el punto de vista lingüístico, con muchos, seguro con muchos verbos turcos, muy interesante. Y afuera de esto está la reina de la hermosura de Jerusalén, the Beauty Queen of Jerusalem. Y allí también topamos ladino, más un modo de ladino muy diferente del ladino en Turquía. Y seguro que la Turquía es muy importante hoy en día y que el estándar del latino tiene que ver con el estándar de Estambul. Para ujú. amor de que ya no hay mucha más gente de Salónica, malorosamente.